La noche se está retirando lentamente sobre la llanura mesopotámica. Muy lejos, casi imperceptible, el horizonte empieza a aclararse con un tono pálido mientras las estrellas se desvanecen una a una. Frente a ese cielo que cambia de color, se recorta la silueta de Babilonia, una ciudad que en tiempos de Hammurabi crece, se organiza y se fortalece. Las murallas, levantadas con pesados ladrillos de adobe, forman una línea continua que abraza la ciudad. Desde lo alto, los guardianes nocturnos han pasado horas observando la quietud aparente de los campos, atentos a cualquier movimiento, a cualquier figura que pudiera acercarse en la oscuridad. Pero esta noche ha sido tranquila. Ahora, mientras el primer resplandor del amanecer tiñe de gris azulado las torres, los guardias se acomodan sus mantos, respiran el aire fresco y esperan el cambio de turno. Dentro de las murallas, la ciudad aún parece dormida. Las calles estrechas, trazadas entre casas de una o dos plantas, están vacías. Las puertas de madera siguen cerradas y los techos planos guardan el calor que quedó del día anterior. Babilonia, a esta hora, es casi un susurro apenas audible, un conjunto de sombras silenciosas que poco a poco empezarán a llenarse de vida. En una de esas casas modestas, construida con ladrillos secados al sol y revestida con una capa de yeso, una familia comienza a despertar. La vivienda gira en torno a un pequeño patio interior. A un lado se encuentra el espacio donde se cocina, con un horno de barro y algunos recipientes de cerámica. Al otro, las esteras sobre las que duermen, enrolladas cuidadosamente durante el día para dejar lugar al resto de las actividades. La madre se levanta primero. Sus movimientos son suaves, medidos, casi rituales. Cruza el patio, se inclina hacia el horno y aviva unas brasas que habían quedado vivas desde la noche anterior. Añade un poco de combustible seco, sopla con calma, y una pequeña llama comienza a renacer. Sobre esa llama colocará pronto una vasija con agua y granos de cebada molida, base del alimento de la mañana. El padre se incorpora un poco después. Ha trabajado muchos años como artesano y su cuerpo está acostumbrado a la repetición de gestos: levantar, cargar, moldear, martillar. Se sienta en la estera y mira alrededor, todavía en silencio. Escucha con atención el crujido leve del fuego, el roce suave de los pies descalzos sobre el suelo de tierra pisonada, algún murmullo que llega desde la casa vecina. Es el sonido de Babilonia despertando. Los niños con el cabello alborotado por el sueño tardan un poco más en levantarse. Uno de ellos se asoma al patio, atraído por el olor que empieza a desprenderse de la mezcla de cebada y agua. Aún es temprano, pero la claridad creciente anuncia que pronto la ciudad estará llena de voces, de pasos y de transacciones. En el cielo, el cambio es ya evidente. Lo que antes era un velo oscuro se transforma poco a poco en un manto luminoso, primero gris, luego con un ligero matiz dorado. Un día más está comenzando en Babilonia, bajo el reinado de Hammurabi, un rey que ha logrado extender su autoridad sobre una amplia región de la Mesopotamia meridional. Sus decisiones, sus leyes y sus reformas se sienten de maneras distintas en la vida de cada habitante, aunque muchos de ellos jamás verán su rostro de cerca. Por ahora, sin embargo, la ciudad se concentra en lo esencial: despertar, alimentarse, prepararse para el trabajo. La política y las leyes están presentes, sí, pero como un telón de fondo constante, como un marco invisible que sostiene la vida cotidiana. Mientras la comida sencilla de la mañana se cocina lentamente, la luz del día empieza a entrar con más fuerza en el pequeño patio. La madre añade unos dátiles cortados, en trozos, a la mezcla de cebada, dándole un leve toque de dulzor. No es un banquete, pero es suficiente para empezar la jornada con energía. La familia se sienta alrededor de un cuenco grande y comparte el alimento. No hay cubiertos. Utilizan las manos, con gestos cuidadosos, habituados a no desperdiciar nada. El padre come en silencio, pensando en las tareas que lo esperan. Trabaja con arcilla y metales, y en este día debe entregar algunas herramientas que prometió a un agricultor de las afueras de la ciudad. El cumplimiento de los acuerdos es algo serio en Babilonia, especialmente bajo las leyes de Hammurabi, que regulan con claridad los contratos y obligaciones. Después del desayuno, el padre toma una túnica sencilla, la ajusta con un cinturón de tela y se prepara para salir.
Despide a los niños con una caricia en la cabeza. Ellos, a su vez, ayudan a la madre con pequeñas tareas: guardar las esteras, ordenar los recipientes, barrer el polvo que inevitablemente entra cada día desde las calles. Afuera, la ciudad comienza a transformarse. Las primeras puertas se abren con un sonido reconocible, de madera contra piedra. Algunos comerciantes madrugadores ya se dirigen al mercado, cargando sacos sobre la espalda o tirando de pequeños carros de 2 ruedas. Otros llevan productos en redes o cestas colgando de los hombros: granos, legumbres, lana, piezas de cerámica, pequeños objetos de metal. El mercado, situado cerca de una de las vías principales que conecta con las puertas de la ciudad, es un punto de encuentro fundamental. Babilonia, bien ubicada en relación con rutas fluviales y caminos terrestres, se beneficia del comercio a larga distancia. Llegan mercancías de regiones cercanas y lejanas, y los babilonios han aprendido a relacionarse con comerciantes de lenguas y costumbres diversas. El artesano camina por calles que ya no están vacías. Pasa junto a casas cuyos techos empiezan a recibir a personas que suben momentáneamente para aprovechar el aire fresco de la mañana. Algunas familias han dormido allá arriba, buscando escapar del calor acumulado en el interior de las habitaciones. Desde esos techos, la ciudad se ve como un conjunto de cubos y líneas, una geometría de adobe que se extiende hasta lo que alcanzan a ver los ojos. A lo lejos, se distingue la silueta del gran templo dedicado a Marduk, la deidad principal de Babilonia en tiempos de Hammurabi. A su alrededor se organizan actividades religiosas, administrativas y económicas. Los templos en Mesopotamia no son solo centros espirituales, son también espacios donde se almacenan cosechas, se gestionan préstamos, se anotan contratos y se mantienen registros de ofrendas y tributos. Mientras el artesano sigue su camino, se cruza con un grupo de campesinos que entra en la ciudad. Han venido desde los campos irrigados cercanos, donde el agua desviada del Éufrates alimenta parcelas de cebada, trigo y otros cultivos. Traen sacos de grano que venderán o entregarán como parte de obligaciones acordadas con templos o funcionarios. La organización del riego con canales cuidadosamente trazados es uno de los pilares de la vida en esta región. Sin el control del agua, la fertilidad de la tierra no podría aprovecharse. Hammurabi, consciente de la importancia de estos sistemas, ha incluido en sus leyes disposiciones específicas sobre la responsabilidad en el mantenimiento de los canales y los daños causados por negligencias. Mientras la mañana avanza, el sol se eleva sobre Babilonia, y la ciudad adopta un ritmo más intenso. Pero en este momento, todavía temprano, hay una cierta suavidad en el ambiente, una transición pausada entre la calma nocturna y el movimiento diurno. En otra zona de la ciudad, cerca de donde se concentran los edificios administrativos, un grupo de escribas se reúne en una sala iluminada por la luz que entra a través de una abertura en lo alto del muro. La habitación es austera, pero está organizada con esmero. Hay pequeñas mesas de madera, esteras donde sentarse y cestas llenas de tablillas de arcilla, algunas aún húmedas, otras ya secas y firmes. Los escribas toman la arcilla, la amasan con cuidado para lograr la consistencia adecuada, y forman pequeños rectángulos planos. Con su cálamo de caña, comienzan a trazar signos cuneiformes. Cada uno de esos signos representa una sílaba, una palabra o un número. La escritura cuneiforme es compleja, requiere años de aprendizaje, y por eso el oficio de escriba es un trabajo especializado y respetado. En estas tablillas se registran contratos comerciales, deudas, listas de bienes, decisiones judiciales y documentos de la administración real. Hammurabi ha impulsado un sistema legal que se apoya en la escritura para garantizar cierta estabilidad. Su famoso conjunto de leyes, inscrito en una estela de piedra, establece principios que buscan regular la vida social, económica y familiar. Aunque no todos los habitantes de Babilonia conocen esos artículos uno por uno, la idea de que existe una norma escrita, fija, que no depende del capricho inmediato de un juez, aporta una sensación de orden. Para muchos, la justicia se siente en la forma en que los asuntos cotidianos se resuelven: disputas por tierras, deudas no pagadas, accidentes en el trabajo, daños a la propiedad. En otra parte de la ciudad,
En un espacio más abierto, se encuentra un pequeño taller donde se reparan carros y se fabrican ruedas. El ruido de la madera trabajada, del crujido de las fibras ajustándose, se mezcla con las voces de los artesanos. Uno de ellos prueba una nueva rueda sobre un eje, observando si gira con suavidad y sin desequilibrios. El transporte terrestre es vital para el comercio, y una rueda mal construida puede significar la pérdida de mercancías valiosas. Cerca de allí otro taller se dedica a la fabricación de ladrillos. Hombres y jóvenes moldean bloques de barro mezclado con paja. Los colocan en hileras ordenadas para que se sequen al sol. Algunos de esos ladrillos serán utilizados en construcciones nuevas, otros servirán para reparar muros dañados por el tiempo o por las crecidas del río. Babilonia es, en este sentido, una ciudad en constante mantenimiento. Nada es completamente estático. Las avenidas se ajustan, las casas se amplían, los templos se restauran. El trabajo de construcción y reparación nunca termina del todo. La imagen de la ciudad como algo sólido y permanente es en realidad el resultado de una atención constante a los detalles. Mientras tanto, en los alrededores de la ciudad, los campos trabajan con un ritmo diferente pero complementario. Campesinos revisan los canales, observan los niveles de agua, planifican los riegos. Algunos animales de carga pastan en zonas cercanas, preparados para transportar sacos de grano hacia los almacenes. El sol, ya bien alto en el cielo, ilumina las superficies de barro seco, los techos planos, las aguas brillantes de los canales y del río. La luz resalta el tono ocre de los ladrillos y el azul deslavado del cielo, creando una atmósfera a la vez austera y serena. A medida que la mañana avanza hacia el mediodía, la actividad en el mercado alcanza su punto más intenso. Las voces se superponen en una mezcla de ofertas, regateos y saludos. Un comerciante muestra telas teñidas en tonos vivos, procedentes de regiones más al norte. Otro exhibe recipientes de cerámica cuidadosamente decorados. Más allá, alguien ofrece aceites y ungüentos aromáticos en pequeños frascos. El artesano de nuestra familia protagonista llega a un puesto donde suele encontrarse con algunos de sus clientes. Trae consigo un par de herramientas recién terminadas, una azada y una hoja metálica que se ajustará a un arado. Las deja sobre la mesa y el agricultor que las encargó las examina con atención. Comprueba el filo, el peso, la manera en que se sujetan al mango. Ambos intercambian unas palabras breves, confirmando el acuerdo. No muy lejos de allí, un funcionario vigila discretamente el flujo de transacciones. No se trata de una vigilancia opresiva, sino de una presencia que recuerda a los comerciantes y compradores que las operaciones importantes deben quedar registradas cuando corresponda. Los asuntos de propiedad, de deudas y de arrendamientos a menudo requieren la redacción de tablillas en presencia de testigos. En una esquina sombreada del mercado, un escriba ofrece sus servicios al público. Frente a él, una pequeña mesa, un cesto con arcilla húmeda y varias tablillas ya secas. Los que no saben escribir, es decir, la gran mayoría, acuden a él cuando necesitan redactar contratos o recibos. Hoy, por ejemplo, dos hombres llegan con una petición concreta. Quieren dejar por escrito un acuerdo sobre el uso de una parcela de tierra y el reparto de la cosecha. El escriba escucha con paciencia, hace preguntas para precisar términos y plazos, y luego toma su cálamo. Con movimientos pausados, comienza a trazar los signos cuneiformes sobre la arcilla fresca. Usa fórmulas habituales, frases que han sido probadas y repetidas muchas veces en otras tablillas similares. Al final, los dos hombres colocan su sello cilíndrico sobre la tablilla para dejar constancia de su identidad y su conformidad con el acuerdo. Este tipo de práctica es cotidiana en la Babilonia de Hammurabi. El uso extendido de la escritura para registrar acuerdos y sentencias es una de las bases de la estabilidad económica y social. Las tablillas no son solo documentos administrativos, son también una forma de memoria colectiva, un registro del tejido de relaciones que sostiene a la ciudad. Mientras esto ocurre, la temperatura comienza a subir. El sol cae casi verticalmente y las sombras se encogen. Muchas personas se retiran temporalmente del mercado para buscar refugio en casas, talleres o espacios más frescos. El bullicio se reduce, dando paso a un murmullo más tenue.
El artesano aprovecha para dirigirse a su propio taller, ubicado en una calle menos concurrida. Ahí, el aire es pesado por el olor a arcilla, carbón y metal trabajado, pero proporciona la sensación de un espacio conocido, familiar. Con la ayuda de su aprendiz, revisa los materiales restantes, planifica qué piezas deberá completar antes de que el día termine y qué encargos quedarán para mañana. En otra parte de Babilonia, más cercana al palacio y a los edificios del gobierno, algunos funcionarios interrumpen por un momento sus tareas para tomar un alimento ligero. No hay una ruptura tajante entre mañana y tarde, más bien un pequeño descenso en el ritmo, un intervalo breve que permite retomar fuerzas antes de continuar con los asuntos del reino. Cerca del mediodía, el calor es casi palpable. Las superficies de adobe parecen absorber la luz y devolverla en forma de un calor constante y envolvente. En muchas casas, las ventanas pequeñas permanecen parcialmente cerradas para mantener el interior en penumbra y así conservar algo de frescor. Nuestra familia se reúne de nuevo alrededor del horno, donde la madre ha preparado una comida sencilla a base de pan de cebada, algunas legumbres cocidas y un poco de aceite. No hay lujo, pero sí una sensación de continuidad. El mismo tipo de alimentos, las mismas manos que los preparan, los mismos gestos al compartirlos. Los niños comen con apetito, escuchando fragmentos de conversación entre los adultos sobre encargos, precios en el mercado, noticias lejanas que alguien ha traído. Entre esos comentarios aparece, aunque de manera indirecta, el nombre de Hammurabi. Se menciona, por ejemplo, que se ha hablado de nuevas obras en los canales de riego o de decisiones sobre disputas entre ciudades vecinas. Para la mayoría de los habitantes, el rey es una figura distante, pero su poder se percibe en la forma en que se organizan los tributos, en las normas que regulan la vida cotidiana y en las obras que se realizan en nombre del bienestar común. En el palacio, mientras tanto, el entorno es distinto, aunque igualmente marcado por el calor. Los muros gruesos ayudan a mantener el interior relativamente fresco. En una sala amplia, decorada con relieves discretos y columnas sencillas, algunos funcionarios se reúnen para tratar cuestiones judiciales y administrativas. Hammurabi no preside todas las sesiones, pero su autoridad se encuentra tras cada decisión importante. En esa sala, llegan de tanto en tanto individuos y grupos que han sido convocados para resolver disputas. Una cuestión frecuente en una sociedad agrícola y comercial como Babilonia es la relacionada con las deudas y los préstamos. Cuando alguien no puede cumplir con lo pactado, cuando se pierde una cosecha por una inundación o una sequía, el conflicto debe resolverse de alguna manera. Las leyes de Hammurabi contemplan distintos escenarios. En algunos casos se establecen compensaciones claras para daños causados por negligencia. En otros, determinan plazos y condiciones para los pagos. Aunque hoy, en este día concreto, no se está discutiendo ningún caso dramático, sí se atienden situaciones que requieren interpretación y aplicación de la norma. En un rincón de la sala, un escriba toma nota de lo esencial en tablillas de arcilla. No redacta una crónica detallada, pero sí señala quiénes han comparecido, qué se ha decidido, qué plazos se establecen. De este modo, la justicia no queda solo en palabras pronunciadas, sino que se materializa en registros que pueden consultarse más adelante. De regreso en los barrios más humildes, la ciudad parece en pausa. Algunos se recuestan un momento, permitiendo que el cuerpo descanse del calor. Otros continúan con tareas ligeras en el interior, reparar una herramienta, trenzar fibras, revisar recipientes de almacenamiento. Los niños, menos sensibles a la fatiga, juegan en los patios, aunque con movimientos algo más lentos que en las horas frescas de la mañana. Babilonia, en este tramo del día, mantiene su respiración pero de forma más suave. Es un punto de equilibrio entre la actividad intensa del amanecer y el movimiento renovado que llegará cuando el sol comience a descender. Cuando el sol inicia su lento descenso sobre la llanura mesopotámica, la ciudad de Babilonia adquiere un matiz distinto, como si el calor acumulado durante horas se liberara en forma de un suspiro profundo. La luz ya no cae de manera vertical, ahora llega inclinada, suave, envolviendo los muros de adobe en tonos dorados que hacen que cada superficie parezca respirar. Las sombras se alargan sobre las calles estrechas y los techos planos, y ese cambio anuncia para muchos habitantes el momento de retomar actividades
que habían detenido durante la parte más intensa del día. En el taller del artesano, el aire sigue impregnado de olor a metal, carbón y arcilla húmeda. Sin embargo, la temperatura es más tolerable que al mediodía. El hombre limpia el sudor de su frente con la manga de su túnica y revisa un par de piezas que había dejado enfriarse. Toma una de ellas, la observa detenidamente, pasa los dedos sobre el borde para comprobar que no hay astillas ni irregularidades y luego la deja en un estante de madera. Su aprendiz, un muchacho de no más de 13 años, aviva las brasas del horno. El fuego crepita y vuelve a encenderse con fuerza, aunque no con la intensidad que se utilizaría para fundir metal. Es solo para calentar ligeramente algunas herramientas y darle los últimos ajustes. El artesano le explica, con palabras lentas y un tono casi pedagógico, cómo reconocer el punto exacto en que el metal está listo para ser moldeado. El muchacho escucha con atención, como si cada frase fuera una llave para su futuro. Mientras trabajan, escuchan desde afuera el murmullo creciente de la ciudad. Las actividades que habían quedado suspendidas hacia el mediodía empiezan a retomarse. Algunas personas vuelven al mercado. Otras llevan jarros vacíos hacia los canales para recoger agua. Y algunas familias se reúnen en los techos de sus casas para conversar, disfrutar del aire fresco y observar cómo cambia el color del cielo. Más hacia el centro de Babilonia, donde se alza el sigurat dedicado a Marduk, las actividades vespertinas comienzan lentamente. Los sacerdotes, vestidos con túnicas de lino claro, suben y bajan por las rampas con movimientos medidos. Han realizado pequeños rituales a lo largo del día, pero la tarde ofrece un momento especial para organizar las ofrendas que se presentarán antes de que caiga la noche. En una sala interna, iluminada por lámparas de aceite, revisan tablillas que contienen inventarios, granos almacenados, animales ofrecidos, jarros con aceite, cantidades de madera. La administración del templo es rigurosa, casi tan precisa como la del palacio. En el exterior, el sigurat proyecta una sombra imponente sobre las construcciones cercanas. El tamaño del edificio, su forma escalonada y su función como enlace entre lo humano y lo divino hacen que muchos habitantes lo observen con una mezcla de respeto y familiaridad. Para ellos, no es solo un símbolo religioso, sino también un punto de referencia visual, un elemento que organiza el espacio de la ciudad. En las zonas residenciales, la familia que conocimos al amanecer también siente este cambio en la atmósfera. La madre extiende una estera en el patio y coloca sobre ella un par de recipientes con agua. Los niños, después de jugar durante el día, aprovechan para refrescarse las manos y la cara. La sensación del agua sobre la piel, tibia por el calor, se convierte en un pequeño alivio, casi un ritual diario. El padre regresa del taller. Antes de entrar, sacude un poco la túnica para desprender el polvo acumulado. Los niños se acercan para recibirlo y él les sonríe con cansancio, pero con un tipo de satisfacción tranquila que viene de haber cumplido con el trabajo del día. La madre le ofrece un cuenco con agua para que beba lentamente. Él agradece con un gesto, sin necesidad de palabras. En otras zonas de la ciudad, el movimiento también se intensifica. Los campesinos que permanecieron varias horas dentro de la ciudad comienzan a organizarse para salir antes de que anochezca. Algunos llevan mercancías que no lograron vender, otros se sienten aliviados porque la jornada fue buena y regresan al campo con menos carga que al entrar. Los portones de Babilonia permanecerán abiertos un tiempo más, pero es preferible llegar a los senderos exteriores mientras aún queda luz. Cerca de los canales, los trabajadores encargados del riego revisan compuertas y niveles de agua. Estos sistemas hidráulicos son fundamentales para la agricultura, y cada error puede significar una pérdida de cosecha. Las leyes de Hammurabi incluso contemplan casos específicos. Si un agricultor descuida el mantenimiento de su canal y causa daños en campos vecinos, está obligado a compensar. Esa responsabilidad hace que quienes trabajan con el agua lo hagan con extrema atención. En este momento del día, cuando el calor disminuye, es más fácil revisar estructuras y realizar ajustes. El Éufrates fluye con calma junto a la ciudad. Su superficie refleja los colores del atardecer, tonos rojizos, naranjas y dorados que se expanden como una pintura líquida. Algunos pescadores, terminando su jornada, vuelven hacia la orilla,
remando con movimientos suaves. Sus redes no siempre están llenas, pero la rutina del río proporciona un tipo de estabilidad que otros oficios no tienen. En el palacio, el ambiente sigue siendo más formal, pero también más tranquilo que en la mañana. Algunos funcionarios continúan revisando tablillas con asuntos pendientes. En una sala amplia, un grupo discute sobre el reparto de ciertos recursos destinados a reparaciones en zonas de la ciudad que necesitan mantenimiento. Otro equipo analiza solicitudes enviadas desde localidades dependientes del reino. Aunque Hammurabi no está presente en todas estas actividades, su influencia atraviesa cada decisión. Su visión de una administración ordenada y unificada se refleja en la forma meticulosa en que se evalúan datos y se distribuyen responsabilidades. En una habitación anexa, varios escribas organizan documentos recién escritos. Los clasifican por tipo: contratos, juicios, inventarios, informes militares. Cada categoría tiene su espacio en estanterías de madera, donde las tablillas se apilan con cuidado para evitar grietas o deformaciones. Aun si estas tablillas parecen simples objetos de barro, representan la estructura misma del orden estatal. Son la memoria tangible de la ciudad. De regreso en las zonas residenciales, los niños empiezan a mostrar señales de cansancio. Han jugado, han corrido, han ayudado en tareas menores. Ahora se sientan cerca del horno, donde la madre calienta un poco de pan y prepara una comida ligera para la noche. La luz del atardecer entra de forma oblicua en el patio, tiñendo el ambiente de un resplandor cálido. El padre, sentado cerca de la entrada, observa el cambio de color en el cielo. Esa transición entre día y noche tiene un efecto casi meditativo sobre él. Escucha los sonidos que llegan desde más allá de los muros de su casa. Voces lejanas, el golpeteo de herramientas en algún taller que aún sigue trabajando, un par de animales que se acomodan para dormir. El mundo exterior se vuelve más suave, menos urgente. Con el paso de los minutos, el aire se enfría lo suficiente como para sentirse agradable. Algunas familias salen a caminar por calles cercanas, disfrutando del breve intervalo entre la intensidad del sol y la oscuridad nocturna. Se cruzan con vecinos, comparten saludos y pequeñas noticias. Una cosecha prometedora, un nuevo encargo, una visita esperada. En lo alto del Sigurat, un pequeño grupo de sacerdotes se prepara para observar el cielo nocturno. Aunque todavía falta un poco para que las estrellas se vean con claridad, ya han dispuesto instrumentos sencillos: varillas, cuerdas tensadas, tablillas con anotaciones previas, que les ayudan a registrar posiciones y movimientos celestes. No se trata de una astronomía moderna, sino de observaciones ligadas a ciclos agrícolas, festividades religiosas y presagios. Para ellos, el cielo es un libro vivo que nunca deja de escribirse. Finalmente, el sol se oculta por completo. El último brillo dorado desaparece por detrás del horizonte, dejando a Babilonia envuelta en una penumbra tranquila. Las lámparas de aceite empiezan a encenderse en casas, talleres y templos. Una luz cálida, ondulante, toma el lugar de la luz solar. La ciudad no está completamente en silencio, pero el murmullo es más suave. Es un sonido que acompaña, que no perturba. Las actividades se ralentizan. La sensación es casi la de una respiración colectiva que se prepara para el descanso. Es el inicio de la noche en Babilonia, y también el inicio de la parte más contemplativa del día. La noche avanza lentamente sobre Babilonia, extendiendo un manto azul profundo que se vuelve más oscuro con cada minuto que pasa. Las primeras estrellas comienzan a hacerse visibles, tímidas al principio, como pequeños puntos que emergen a través de un velo tenue. Luego, a medida que el cielo se abre, aparecen más y más, hasta formar un tejido brillante que acompaña en silencio a quienes aún mantienen alguna actividad fuera de sus hogares. En las calles, las lámparas de aceite producen una luz cálida y ondulante. Colocadas en nichos de las paredes o suspendidas de soportes sencillos, iluminan lo suficiente para reconocer rostros y objetos cercanos. Pero dejan amplias áreas en penumbra. Esa mezcla de luz y sombra,
crea una atmósfera tranquila, casi íntima, que contrasta con el bullicio del día. La familia protagonista de este relato se dispone a cenar. En el patio, la madre ha servido un poco de pan tibio acompañado de una mezcla suave de legumbres cocidas y aceite aromatizado. Los niños, ya más calmados que durante la tarde, comen en silencio, observando cómo la llama del horno tiembla con cada corriente de aire. El padre, sentado con la espalda apoyada en la pared de adobe, mastica lentamente mientras escucha los sonidos de la noche que llegan desde las casas vecinas. Risas leves, conversaciones pausadas, pasos que cruzan patios o suben escaleras hacia los techos. Los techos planos de Babilonia son, a esta hora, un refugio ideal. Muchas familias suben a ellos para disfrutar del aire fresco que desciende después del calor del día. Los materiales con los que están construidas las casas retienen temperatura, pero una vez que el sol desaparece, el ambiente pierde calor con rapidez. Desde lo alto, la vista de la ciudad es distinta. Una sucesión de superficies rectangulares, algunas con vasijas, otras con esteras extendidas, formando un paisaje geométrico que se entrelaza con sombras suaves. En uno de esos techos, un anciano se sienta con las piernas cruzadas, mientras observa el cielo. Ha pasado muchos años trabajando como escriba, y aunque ahora ya no participa activamente en las tareas del palacio o de los templos, mantiene la costumbre de observar el firmamento. No lo hace por obligación, sino por hábito. Durante su vida, ha leído en tablillas antiguas cómo los sacerdotes de astrónomos han registrado ciclos lunares, movimientos de estrellas y fenómenos inusuales. Ahora, en su vejez, encuentra consuelo en seguir esos mismos ritmos. Mientras contempla el cielo, escucha el lejano eco de voces provenientes del Sigurat. Allí, los sacerdotes están llevando a cabo una observación más estructurada. No buscan interpretaciones inmediatas, sino registrar patrones. Su mirada se centra en el curso de ciertos astros, que consideran relevantes para organizar calendarios y rituales. A veces trazan líneas imaginarias entre estrellas, comparando su posición con registros de meses anteriores. Otras veces simplemente anotan el momento en que aparece una estrella concreta en el horizonte. De vuelta en las calles, algunos guardias realizan rondas tranquilas. Portan lanzas y escudos, pero sus pasos son lentos, casi ceremoniales. No esperan encontrarse con grandes peligros. Babilonia, en este instante, es una ciudad segura, envuelta en la calma nocturna y protegida por sus altos muros. Los guardias observan a su alrededor, intercambian breves frases entre ellos y luego continúan su recorrido rutinario. En las zonas más cercanas al río, el sonido del Éufrates se vuelve más claro. Las aguas se deslizan con un ritmo constante, golpeando de manera suave las orillas y las embarcaciones amarradas. Algunos pescadores todavía revisan sus redes a la luz de pequeñas lámparas. Lo hacen sin prisa, sabiendo que al amanecer volverán al río para intentar una nueva faena. La noche les brinda un momento de contemplación, de calma, dentro de una rutina exigente. Más al interior, en los barrios artesanales, algunos talleros permanecen abiertos. No trabajan ya con intensidad, pero ciertos oficios requieren aprovechar la frescura nocturna. Un alfarero, por ejemplo, revisa las piezas moldeadas durante el día. Tocando la superficie de cada vasija o cuenco, evalúa si la arcilla ha secado lo suficiente para pasar al horno al día siguiente. En este ambiente, el olor a barro húmedo se mezcla con el aroma tenue de las lámparas de aceite. En el taller del artesano metalúrgico, la jornada también está llegando a su fin. Él y su aprendiz han guardado herramientas, apagado brasas y acomodado piezas ya terminadas. El calor residual del horno ilumina tenuamente la estancia, generando sombras suaves que se mueven con la oscilación de la luz. Antes de salir, el artesano hace un último repaso, guiado más por costumbre que por necesidad. Revisa moldes, organiza barras de metal, coloca algunos objetos en estantes designados para evitar confusiones en la mañana siguiente. El aprendiz, cansado pero atento, observa cómo su maestro mantiene un orden casi ritual en cada acción. Fuera del taller, el aire nocturno se siente especialmente agradable. El artesano respira profundamente, como si inhalara la serenidad misma del entorno.
Mientras camina hacia su hogar, pasa junto a un grupo de comerciantes que regresan de alguna reunión informal. Conversan en voz baja, intercambiando impresiones sobre los precios del día, sobre rumores de caravanas que podrían llegar en las próximas semanas, o sobre decisiones administrativas que tal vez afecten ciertos productos. En una ciudad tan activa comercialmente como Babilonia, incluso las noches guardan espacio para el intercambio de información. Cuando el artesano llega a su casa, encuentra a su familia ya reunida y en calma. La madre limpia los últimos utensilios utilizados durante la cena, mientras que los niños se preparan para dormir. La lámpara del patio ya ha sido encendida, proyectando una luz suave que apenas ilumina los contornos de las paredes y los rostros cansados pero tranquilos. El padre se sienta en el suelo, cerca de la puerta, y observa a los niños mientras conversan entre ellos en voz baja. Sus palabras son simples, casi indistinguibles para cualquiera que no esté acostumbrado a su forma de hablar, pero para él representan la continuidad de su hogar. Pequeñas historias inventadas, descripciones de juegos del día, preguntas sin importancia que, sin embargo, completan el cuadro íntimo de la familia. La madre, sentada cerca, comparte unas pocas palabras con él. Habla de lo que falta en la despensa, de lo que pudo comprar en el mercado, de un posible encargo de tejido que una vecina mencionó. Su voz es suave y tranquila, adaptada al ritmo relajado de la noche. Él escucha sin prisa, respondiendo de manera pausada, como si cada fragmento de la conversación formara parte del mismo tejido que los une. En algún punto, los niños empiezan a dormirse. Uno de ellos, el más pequeño, se acuesta primero sobre una estera en el patio, aprovechando la frescura del exterior. La madre ajusta una manta ligera sobre él, asegurándose de que esté cómodo. Los otros niños se acomodan cerca, murmurando todavía algunas palabras, pero la somnolencia termina por ganarles. Sus respiraciones se vuelven lentas, profundas, marcando un ritmo estable que parece contagiar al resto de la familia. El artesano, antes de acostarse, mira una vez más el cielo. Desde su patio se distingue la parte superior del zigurat, apenas iluminada por la luz de algunas lámparas. También se ve una porción del río, reflejando los puntos brillantes del firmamento. Para él, esta vista representa el equilibrio entre el trabajo diario y el silencio nocturno, una manera de recordar que la vida, incluso en una ciudad en expansión como Babilonia, se sostiene en ciclos tranquilos, repetitivos, llenos de pequeños detalles que pasan desapercibidos durante el día. Finalmente, cuando la noche se profundiza, la familia completa se acomoda sobre las esteras, algunos en el patio y otros en el interior de la casa, dependiendo de la temperatura y la comodidad. Las voces se apagan, las lámparas se consumen lentamente y la ciudad entra en un estado de calma generalizada. Babilonia, en este momento, parece un conjunto de latidos sincronizados, el murmullo lejano del río, el crujido ocasional de una viga, la respiración de animales dormidos, el susurro del viento pasando entre los callejones. Todo sigue su curso sin sobresaltos, sin interrupciones bruscas. Es una noche como tantas otras, pero al mismo tiempo única para quienes la viven. La ciudad que durante el día fue energía, comercio, calor y movimiento, ahora es reposo, silencio y contemplación. Una Babilonia que descansa, pausada, en la mitad de un mundo antiguo que nunca deja de girar. La noche se encuentra ya en su punto más profundo sobre Babilonia. Es una oscuridad que no intimida, sino que envuelve todo con una tonalidad tranquila, casi protectora. Las últimas lámparas siguen encendidas en ciertos puntos de la ciudad, extendiendo pequeños círculos de luz que parecen flotar entre las sombras. El aire es fresco, mucho más suave que durante el día, y una brisa ligera recorre las calles, moviendo suavemente los pliegues de las telas que cuelgan de algunas puertas. Desde lo alto de las murallas, los guardianes observan el paisaje que se pierde hacia las llanuras mesopotámicas. A esta hora, el mundo exterior parece detenido en una inmovilidad silenciosa.
No hay caravanas llegando, no hay agricultores entrando o saliendo, solo la compañía de las estrellas y el rumor constante del río. Los guardias intercambian pocas palabras, conscientes de que la noche pertenece más al silencio que a la conversación. En el interior de la ciudad, la gran mayoría de los habitantes duerme. Los techos planos muestran figuras inmóviles cubiertas con mantas ligeras, personas que encontraron allí un descanso más fresco que en el interior de sus casas. Algunas familias duermen juntas en el patio, organizadas de manera que puedan sentir la brisa sin quedar expuestas al frío nocturno. Las respiraciones se entrelazan en un ritmo conjunto que parece acompañar el pulso mismo de Babilonia. Nuestra familia protagonista reposa ya en calma. Los niños, profundamente dormidos, se han acomodado sin desorden, como si la misma noche los hubiera acomodado con suavidad. El padre descansa con un brazo sobre el pecho, liberado por fin del peso del trabajo diario. La madre, siempre atenta, duerme cerca de ellos, respirando de manera lenta e irregular. El patio, aunque envuelto en penumbra, mantiene una temperatura agradable. El horno apagado todavía conserva un leve calor que se disipa lentamente, mezclándose con el aroma tenue del aceite que se había utilizado en la lámpara. A poca distancia, en los barrios cercanos al mercado, algunos animales de carga también descansan. Las cuerdas que los sujetan a pequeños postes se mueven apenas con el paso ocasional del viento. Uno de ellos emite un sonido breve, casi un suspiro, y luego vuelve a quedar inmóvil. Las sombras se proyectan en formas irregulares sobre los muros, recordando que incluso en la quietud total hay pequeñas variaciones que le dan vida a la noche. En el palacio de Hammurabi, la actividad es mínima. Solo unos pocos guardias permanecen despiertos, vigilando los accesos principales. Las salas donde durante el día se revisan tablillas, se atienden disputas y se dictan órdenes, ahora están vacías, silenciosas. Las estanterías llenas de documentos parecen descansar también, como si las tablillas mismas hubieran sido partícipes del esfuerzo administrativo y ahora necesitaran un respiro. El ambiente del palacio, cubierto por sombras suaves, mantiene una solemnidad que no depende del movimiento ni del ruido, sino del peso histórico del lugar. En el Sigurat, los sacerdotes que habían estado observando el cielo comienzan a retirarse. Han anotado lo esencial, han confirmado posiciones estelares, han revisado registros antiguos. Su trabajo no termina nunca del todo, porque el firmamento ofrece información constante, pero entienden que la noche también es un tiempo para la introspección y la calma. Apagan las lámparas del nivel superior del Sigurat una por una, y las escalinatas quedan iluminadas solo por el brillo natural de las estrellas. Desde esa altura, la ciudad parece un conjunto ordenado de formas geométricas apenas visibles bajo la oscuridad. Los templos, las casas, los talleres y las plazas se alinean en una armonía silenciosa, como si Babilonia entera estuviera suspendida en un instante fuera del tiempo. A lo lejos, donde el horizonte se toca con el cielo, un leve resplandor anuncia la continuidad del mundo más allá de sus murallas. Cerca del río Éufrates, el sonido del agua adquiere un protagonismo particular. Es un flujo constante, ininterrumpido, que ha acompañado a la ciudad desde sus orígenes. Incluso en la oscuridad más profunda, el agua mantiene un brillo tenue reflejado por la luna. Algunas embarcaciones permanecen inmóviles, atadas con cuerdas gruesas a estacas de madera. Las redes dobladas descansan sobre la proa, listas para ser utilizadas al amanecer. La sensación es la de una pausa rítmica. El trabajo volverá, pero todavía no. El entorno natural también participa en esta quietud. Algunas aves nocturnas se desplazan con movimientos amplios, casi silenciosos, y sus sombras cruzan las superficies iluminadas por las lámparas. Los insectos emiten sonidos leves, formando parte del coro discreto que acompaña la noche babilónica. Todo contribuye a un equilibrio que parece cuidadosamente diseñado, aunque, en realidad, es solo el resultado de ciclos que han existido mucho antes de que la ciudad fuera fundada. Con el paso de las horas, la temperatura continúa descendiendo. Las calles adquieren un frío suave, que no molesta, sino que invita al descanso. Una brisa ligeramente más firme sopla desde la dirección del río, entrando por las grietas entre las casas y moviendo apenas el polvo acumulado a lo largo del día. Es un recordatorio de que el amanecer se encuentra, aunque distante, ya en camino. En ese intervalo entre la noche profunda y el primer anuncio del día, la ciudad alcanza un nivel de serenidad absoluta.
No hay urgencia, no hay tensiones, sino un reposo colectivo que define la identidad de Babilonia tanto como sus leyes, sus templos o su comercio. Cada persona que duerme, cada animal que reposa, cada objeto guardado en talleres o templos participa de esa calma ininterrumpida. La familia protagonista, aún dormida, respira al mismo ritmo que la ciudad. En estos momentos no existen preocupaciones sobre encargos pendientes, disputas, registros o precios del mercado. Solo existe el presente. Una noche tranquila, que se extiende como un manto protector sobre ellos. La madre se mueve ligeramente, ajustando la manta sobre uno de los niños. El padre gira un poco hacia un lado, buscando una posición más cómoda. Pequeños gestos que ocurren sin romper el silencio general. En el cielo, las estrellas parecen haber alcanzado su punto más alto. La luna avanza lentamente, iluminando algunas terrazas más que otras. El firmamento entero funciona como una bóveda que resguarda el sueño de los habitantes. No hay luces artificiales que opaquen el brillo celeste. La oscuridad es profunda y natural, permitiendo que el paisaje nocturno se revele en toda su amplitud. A medida que la noche continúa y los primeros indicios del amanecer se acercan, Babilonia parece prepararse de manera instintiva. Es como si la ciudad, consciente de su propio ritmo, supiera que pronto habrá un nuevo ciclo de actividad, comercio, trabajo y vida cotidiana. Pero por ahora, este momento pertenece exclusivamente al silencio. Más tarde, cuando la luz del amanecer vuelva a iluminar los muros, los templos, las casas y los talleres, la ciudad retomará su vitalidad. Los guardias bajarán de las murallas para ceder el lugar a un nuevo turno. Los pescadores se dirigirán al río. Los artesanos encenderán sus hornos y los escribas tomarán sus cálamos para registrar los asuntos del día. Todo regresará a su ritmo habitual. Pero por ahora, en este instante último de la noche, Babilonia descansa. Y en ese descanso se revela algo profundo, la forma en que una civilización, incluso en su grandeza, encuentra equilibrio en los momentos más simples. La manera en que un hogar humilde, un taller de metalurgia, un templo y un palacio comparten el mismo silencio. Cómo en medio de un vasto mundo antiguo, cada día concluye con un cierre sereno que permite que todo recomience. Este es el final de un día en la Babilonia de Hammurabi. Un día lleno de trabajo, de rutinas, de encuentros y de calma. Un día que, como todos, termina envuelto en la tranquilidad profunda de una noche mesopotámica. Y desde ese silencio, se prepara para comenzar nuevamente.